Buenas noches, hermano. Dios le bendiga una vez más. Estamos contentos, alegres de lo que el Señor sigue haciendo en medio nuestro. Y como lo prometido es deuda, ¿verdad? Y lo señalado ya, regresamos para Apocalipsis capítulo número 2. Y seguimos con la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna. O a la iglesia en Esmirna, como dice el texto bíblico. Apocalipsis, el capítulo número 2. Estábamos leyéndolo ya hace un ratito. Voy a ponerle la mano, hermano, me voy a arriesgar. Sí, no me arriesgo. No. Lo vamos a dejarlo ahí. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a orar. Bueno, aquí, ok, ahora tenemos a alguien que se atreve. Gracias. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 8 y hasta el versículo 11, pero vamos a orar y luego entonces regresamos a nuestra porción. Padre, gracias una vez más te damos por tu misericordia. Tú has sido tan bueno para con nosotros y parte de esa bondad precisamente es, Señor, que estemos aquí reunidos como tu iglesia, alabando tu nombre, conscientes de tu presencia en nuestras vidas, no solamente en este lugar, sino en todos los lugares que nos movemos, porque tu fidelidad para con nosotros es en cada instante y en cada momento. Y al acercarnos una vez más a tu palabra, la revelación que nos ha dado una vez y para siempre, porque ahí en tu palabra, Señor, siempre está la fuente continua y eterna que satisface nuestra hambre espiritual, porque Cristo es suficiente. Su amor nos bastará. Nosotros queremos seguir conociendo de Él, seguir conociendo su voluntad para nuestras vidas, para vivir, Señor, de una manera digna de este llamado y de una manera digna del Evangelio, al cual tú has entregado para que la iglesia sea columna, baluarte de esta verdad, de este Evangelio eterno. Gracias te damos, pedimos tu bendición, tu dirección. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La iglesia de Esmirna, decíamos anoche, repetimos hoy, es conocida como la iglesia mártir, la iglesia sufriente, la iglesia que sufrió grandes momentos de tribulación. Y nosotros podíamos preguntarnos, no tanto para el tiempo que ellos vivieron, pero tomando el tiempo que vivieron como ejemplo, sino también para el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿qué podría llegar o qué podría suceder para que una iglesia llegue a sufrir tanta persecución y tanto martirio, tanta opresión, tanta tribulación? ¿Por qué? Si la iglesia está comprometida con el bien, con la promoción de buenas obras, con vivir de una manera moral, con vivir de una manera excelente, con hacer lo que hace, hacerlo bien porque lo hace para el Señor. ¿Por qué entonces una iglesia llega a sufrir opresión por el mundo que le rodea? Antes de intentar dar una respuesta a esta pregunta, permítame citar, tomando del libro de Historia del Cristianismo de Justo González, la parte en la que él narra el martirio de Policarpo, que fue obispo de Esmirna, unos quizás 60 años después, es el martirio de Policarpo, de haberse escrito el libro de Apocalipsis. Es probable de que quizás el mismo Policarpo escuchara la lectura del libro de Apocalipsis siendo un joven probablemente de unos 25 o 30 años en la misma ciudad de Esmirna. Narra Justo González cuando nos comunica acerca del martirio de Policarpo y nos dice él
que si bien es poco o nada lo que nosotros sabemos acerca del testimonio final de Ignacio de Antioquía, sí tenemos amplios detalles acerca de su amigo Policarpo. Cuando le llegó su hora, casi medio siglo más tarde, corría el año 155 y todavía estaba vigente la misma política que Trajano le había señalado a su gobernador Plinio. A los cristianos no se le va a buscar, no se le buscaba. Pero si alguien los delataba o los acusaba, entonces o se negaban a hacer algún tipo de reverencia al César o al emperador, entonces era necesario castigarles o perseguirles. Y como había una motivación de que si los cristianos tenían algo y los bienes que tenían, después que se acusaran y fueran perseguidos, la persona que lo había acusado podía quedarse con ellos, ya usted sabe lo que eso significaba, tenían acusaciones continuas. Sigue diciendo la narración de Justo González. Policarpo era todavía obispo de Esmirna cuando un grupo de cristianos fue acusado y condenado por los tribunales. Según nos cuenta quien dice haber sido testigo de los hechos, se les aplicaron los más dolorosos castigos y ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Por fin, le tocó al anciano germánico presentarse ante el tribunal. Y cuando le dijo que tuviera misericordia, o cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y que abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos. Y uniendo la palabra al hecho, incitó a las fieras, porque había sido colocado ante las fieras, incitó a las fieras para que lo devorasen más rápidamente. El valor y el desprecio de Germánico enardeció a la multitud, que empezó a gritar, que mueran los ateos. Es decir, los que se negaban a creer en nuestros dioses. En ese caso los ateos eran los mismos cristianos. Y la misma multitud comenzó a decir, que traigan a Policarpo. Y cuando Policarpo supo que se le buscaba, y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca cercana. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otra finca. Pero cuando supo que uno de los que habían quedado atrás, al ser torturado, había dicho dónde Policarpo se había escondido, el anciano obispo decidió dejar de huir y aguardar a los que le perseguían. Cuando le llevaron ante el procónsul, este trató de persuadir a Policarpo, diciéndole que pensara en su avanzada edad y que adorara al emperador y que negara la fe en Jesucristo. Cuando Policarpo se negó a hacerlo, el juez le pidió que gritara, grita Policarpo, abajo los ateos. Al sugerir esto, el juez se refería naturalmente a los cristianos, que eran tenidos por ateos en ese tiempo, porque su Dios no se veía y no adoraban ídolos, así que ellos eran personas ateas. Así que a los cristianos era que le decían ateos anteriormente. Pero Policarpo, señalando hacia la muchedumbre de paganos, dijo, sí, abajo los ateos. De nuevo el juez insistió, diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. Empero Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y así siguió el diálogo. Cuando el juez le pidió que convenciera a la multitud, Policarpo le respondió que si él quería trataría de persuadirlo a él, pero que esa no consideraba a esa turba apasionada digna de escuchar su defensa. Cuando por fin el juez
le amenazó primero con las fieras y después de ser quemado vivo, Policarpo le contestó que el fuego que el juez podía encender duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. Ante la firmeza del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Y todo el populacho salía a buscar ramas para preparar la hoguera. Atado ya en medio de la hoguera y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta diciendo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Jesucristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Así entregó la vida aquel anciano obispo, a quien años antes, cuando todavía era un joven, el anciano Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Fin de la cita. ¿Qué puede hacer que una iglesia, que un creyente sea perseguido? La respuesta parece ser, hermanos, muy sencilla. Y queda aquí precisamente ilustrado tanto en la iglesia de Esmirna como uno de aquellos que había sido su anciano, Policarpo de Esmirna. La razón, hermanos, es cuando una iglesia se resiste a ser mundanalizada. Es cuando una iglesia se resiste a seguir los mismos principios del mundo que le rodea. Recibirá la ira de ese mundo. Si no se somete a ese mundo, recibirá la ira del mundo que se le opone. Esto es tan simple, hermanos, como acabamos de nosotros verlo en la ilustración de la vida de Policarpo. La amenaza más horrenda que el mundo puede hacernos es, hermanos, quitarnos la vida física. Más de ahí no puede hacer. Y precisamente es lo que Cristo presenta como el enemigo vencido al presentarse, como vamos a ver más adelante, a esta iglesia. Cristo mismo se presenta como el modelo a seguir ante las amenazas mundanas, ante la más grande de las amenazas mundanas. Y esto nos brinda la segunda solución para la condición de la iglesia en la actualidad. Anoche nosotros veíamos el llamado a volver a la prioridad del amor, de volver al primer amor, de volver al amor prioritario. Y hoy el Señor Jesucristo nos da una segunda solución. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo se nos presenta esto? Bueno, pues igual que anoche que teníamos que contemplar al Cristo glorificado, también Cristo se presenta a esta iglesia y ese es el estímulo a no temer, ¿verdad? Es el estímulo que el Señor le presenta a esta iglesia, que más adelante le va a decir que no tenga ningún miedo. Entonces, para estimular esa valentía y esa fidelidad al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se le presenta a la iglesia, o se comunica, o se hace ver ante la iglesia como este Cristo de gloria que ha vencido a todos los enemigos. Y comienza diciendo aquí en el versículo número 1, lo leíamos ahorita, vamos a volverlo a leer, que precisamente es la manera, Cristo se presenta a esta iglesia de una manera diferente a la que se le presentó a la iglesia en Éfeso. Y la razón es muy simple. La necesidad y los desafíos de esta iglesia son diferentes a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía una necesidad específica y encontraba su satisfacción en la persona de Jesucristo. Esta iglesia tiene otra necesidad y encuentra en la misma persona de Jesucristo lo que necesita. No es otro Cristo, es otra faceta de la persona del Señor Jesucristo. Es otro aspecto de su carácter, de su victoria, de su persona, de todo lo que Cristo es para nosotros, para su iglesia. El texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No vamos a decir lo que dijimos anoche acerca de los ángeles. Así que si usted no vino anoche, el Señor lo bendiga. Dios lo
escuche el mensaje en la grabación. Esto, hermano, es lo que nosotros podríamos llamar depender de la suficiencia de Cristo. Depender de la abundancia de los recursos en la persona del Señor Jesucristo para cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Esta iglesia enfrentaría la muerte y persecución, la muerte de algunos de sus miembros y persecución, cárcel, desprecio, pobreza. Y el Señor Jesucristo se le presenta como: yo soy la fuente de tu suficiencia. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió a vivir, dice esto. De la presentación de Cristo en el capítulo número 1, que como decíamos anoche, el apóstol Juan está yendo al capítulo número 1 para luego tomar algo de allá del capítulo 1 y aplicarlo a las iglesias. Esta es la parte que debía aplicarse a la iglesia de Esmirna, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Eso es lo que ella tiene que escuchar. Cristo es, entonces aquí se le presenta a la iglesia como el primero y el último. Lo que quiere decir que el Señor Jesucristo se le está presentando a esta iglesia como el eterno soberano. Esto es sumamente importante para lo que la iglesia está viviendo, para el momento histórico de la iglesia. Por el hecho de que Cristo es el que determina el destino y los eventos de la historia, por misteriosos que parezcan a nuestros ojos. Cristo es el primero y el último. Todo lo demás es pasajero, es temporal y está dentro de la historia que dirige a aquel que es el inicio y la conclusión de esa historia. El Señor Jesucristo está precisamente diciéndole a esta congregación, a esta su iglesia: todo está bajo mi control. Todo está bajo mi conocimiento. Todo está bajo mi soberanía. Yo soy el postrero, yo soy el último. Cristo tiene control de todas las cosas. Nosotros vivimos en un mundo y dependemos de que sucedan muchas otras cosas a nuestro alrededor para poder estar aquí. Nuestros corazones laten sin que nosotros le demos órdenes de que latan. Nosotros no podemos darle órdenes a ese mar que está ahí para que no levante una ola que rompa aquí mismo. No podemos. Nosotros no podemos darle órdenes a las capas tectónicas para que no se muevan y la tierra no tiemble. Nosotros dependemos de muchísimas cosas que no podemos controlar. Pero dice Cristo: yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el último, yo soy quien tiene control de todo lo que suceda, desde que comenzó hasta que termine. Yo soy el dueño de la historia, yo soy quien controla esa historia. Y dice Cristo a esta iglesia que está sufriendo: no te preocupes, el dueño de la iglesia, el que es el dueño también de la historia, te va a escribir, te está escribiendo. Entonces Cristo se le presenta a esta iglesia como el postrero, como el primero y el postrero, como el primero y el último. Un señalamiento a que el Señor Jesucristo es quien ha dado inicio a la historia, es también que va a darle conclusión a la historia. Y dice el Señor: yo soy el que estuve muerto, o el que estuvo muerto. Y esa frase es una frase impresionante para una iglesia que también va a sufrir persecución y que algunos iban a morir. Le dice Cristo: pues yo estuve muerto. Llegué a estar muerto. Y esto sí, hermano, que es como nuestro devocional de alimento para el alma. Esto sí que es alimento para el alma en medio del sufrimiento. Son las implicaciones del Evangelio que Cristo quiere que esta iglesia piense. La encarnación, la vida como humano del Señor Jesucristo, su juicio, su persecución, su condenación injusta, su muerte en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dice: yo estuve muerto. Esta iglesia sufriente mira al Cristo que había sido crucificado y recuerda las paradojas misteriosas del Evangelio. La vulnerabilidad de Dios en Cristo. La vulnerabilidad del autosuficiente.
la temporalidad del eterno en Jesucristo. La debilidad del Todopoderoso en Jesucristo. La humillación del Rey de Gloria en Jesucristo. La localización del omnipresente en Jesucristo. La muerte del que es la vida eterna en Jesucristo. Las paradojas del Evangelio diciéndole a Cristo ahí, yo soy el primero, yo soy el postrero, y morí. Cristo está presentándosele a la iglesia diciendo, esto es lo que tú necesitas escuchar de mí, esto yo lo conozco, yo estuve muerto. Y yo trato de imaginarme cómo debieron los hermanos de esa iglesia, siendo perseguidos, siendo amenazados de muerte y todo eso, cuando le llegó la carta, le llegó el libro de Apocalipsis completo, y ellos oyen que Cristo le dice, yo estuve muerto. Ustedes están siguiendo exactamente el camino por donde yo fui primero. Ahora Cristo dice, miren ahí en el versículo número 8 terminando, y vivió. Es precisamente el contenido del Evangelio, yo estuve muerto, pero yo estoy vivo ahora y soy soberano sobre todas las cosas. Eso es lo que Juan ya vio en el capítulo número 1, versículo 17. Si usted da el saltito allá conmigo, capítulo número 1, versículo número 17, dice el texto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo controlo hasta la muerte, le está diciendo Cristo Juan. Tengo soberanía sobre todas las cosas. Y Cristo le dice entonces ahora a su iglesia que va a enfrentar la muerte, yo morí. Y tengo autoridad sobre la muerte. Yo volví a vivir otra vez. ¿Qué Cristo le está diciendo a su iglesia? ¿Y cuáles son las bases que él está estableciendo precisamente para decirle más adelante, no temas? Porque es precisamente ese camino, el camino que yo seguí como Cristo de victoria, por tanto es el mismo camino que ustedes están siguiendo para también ser victoriosos. Así que Cristo le está mostrando a esta iglesia su soberanía, incluso sobre la muerte, sobre la historia, sobre todas las cosas. Su triunfo sobre el enemigo. Cristo le está diciendo, no se dejen intimidar por él. Ya es un enemigo vencido por mí. Cristo es el que triunfa sobre la muerte y tiene la capacidad para dar vida. En otras palabras, Cristo estaba diciéndole a la iglesia que la muerte era la entrada al triunfo mientras ellos fueran fieles a él. Así que esto era lo primero, y aún lo es. Mirar al Cristo glorificado, vencedor sobre la muerte, vencedor sobre todos sus enemigos. Cristo le dice a esta iglesia, el que ha vencido la muerte te está escribiendo, y el que es dueño de la historia humana te está escribiendo. Esto es lo primero, mira al Cristo glorificado, vencedor sobre la muerte. Ahora, en segundo lugar, para aplicar esta segunda solución de ser fiel hasta la muerte, para una iglesia que sufre igual para nosotros en cualquier momento de oposición a la verdad del Evangelio, o en persona tanto como iglesia como creyente individual, usted debe saber que Cristo está al tanto y al control de lo que le sucede en su vida o de lo que le sucede a la iglesia. Está al tanto y en control. No es que el mundo se organizó y que en Esmirna la cosa se le fue de la mano al Señor y se le zafó. Repito, Cristo está al tanto y en control de todas las cosas. Por eso dice el Señor aquí, cuando Él va a hacer las recomendaciones de esta iglesia, dice el texto, yo conozco tus obras. Algunos textos no tienen esa frase, algunos manuscritos solamente comienzan diciendo yo conozco tu tribulación. Es un problema en el que tampoco nos vamos a meter.
Pero dice aquí, siguiendo la Reina Valera, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero ese paréntesis es el piropo de los piropos en esta carta. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo conozco tu tribulación, el estrés del maltrato y del desprecio de la persecución. Yo lo conozco. E interprete aquí, yo conozco, no solo por el hecho de la omnisciencia, sino que lo conozco, que conozco esa situación que tú estás viviendo, porque yo estuve en una situación semejante. Sé lo que se siente, sé lo que es, conozco este tipo de opresión, lo entiendo más de lo que te imaginas. Conozco la tribulación, conozco tu tribulación. Ahora, ese conocimiento también tiene que ver, o ese conocimiento de la tribulación en Esmirna, no solamente, como decía, de que conozco por la omnisciencia y conozco también por la experiencia, sino el Señor dice, conozco también lo que ese sufrimiento va a hacer en ti. El Señor también conocía dónde ese sufrimiento iba a ir a parar. El Señor no tenía ese conocimiento de esa tribulación. Bueno, yo conozco que tú estás pasando por esa tribulación, pero yo no sé qué es lo que va a pasar contigo. El Señor conoce nuestra tribulación, pero el Señor sabe cuál va a ser el fin de esa tribulación. Cuál es el propósito que Él va a lograr con esa tribulación. Este conocimiento no es solo información ni solamente experiencia, es un conocimiento determinativo. Cristo dice, yo conozco lo que va a suceder, sé hasta dónde ese sufrimiento va a llegar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que usted vea que sean buenas o no, eso es otra cosa. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Y este sufrimiento que estaba enfrentando esta iglesia, Cristo sabía lo que iba a sacar, el oro que iba a exponer de la iglesia de Esmirna. Y es decir, yo conozco tu pobreza, las limitaciones a las que te has sometido, la injusticia que tú has estado viviendo. Yo conozco eso. Nosotros debemos decir que Esmirna no era una ciudad pobre. De hecho, era la franca competencia de Éfeso. Otro puerto en Esmirna había. Y era un puerto bastante próspero. Era una ciudad de muchos recursos. Y su puerto la colocaba en una posición privilegiada. De hecho, todavía usted puede buscarlo y darse cuenta que este puerto sigue presente en Izmir, lo único que ahora se llama la ciudad Izmir. Pero ¿por qué la iglesia, entonces, si estaba en una ciudad rica, estaba enfrentando pobreza? Como dicen los muchachos, adivinen. La confiscación de bienes, muy probablemente por ser creyentes, la imposibilidad de ser contratados para trabajos por ser creyentes, el sufrimiento de todo tipo de injusticia que se le habían aplicado por ser creyentes, por ser seguidores del Señor Jesucristo, las injusticias que se cometían contra ellos, que no llegaban, o si llegaban a los tribunales nadie le hacía caso, y que no llegaban a los tribunales tampoco. Y hablando precisamente de esa pobreza, es cuando Cristo hace un paréntesis y le da el mayor de los elogios a esta iglesia. Y le dice, pero tú eres rico. Tú eres rica. Y esto es sumamente significativo, sumamente importante. Cristo le está diciendo a la iglesia, no es la sociedad en la que tú vives la que determina el valor que tú tienes, soy yo. Y la sociedad te ve como pobre, perseguida y todo eso, pero delante de mí tú eres rica. Tu valor lo determino yo. Y ante los ojos del Señor Jesucristo, tú eres rica, tú eres una iglesia maravillosa. Y esto es interesante, hermanos, dentro de lo que es precisamente nuestro rango de valores en este mundo. ¿Qué es lo que tiene significado para nosotros?
Si lo que tiene significado para nosotros es lo que tiene significado delante de los ojos del Señor Jesucristo. Ante los ojos de la sociedad tú eres pobre, ante mis ojos eres rica. ¿Cuál es la opinión que debe prevalecer o que va a prevalecer? Dice el Señor, yo conozco la difamación y el odio que te tienen. Dice el versículo, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La misma narración en la muerte de Policarpo de Esmirna dice que los judíos que estaban en Esmirna, un pueblo por el cual seguimos orando a Dios, fueron de los primeros colaboradores para la persecución de los cristianos. De hecho, se dice un historiador que a pesar de que era sábado, ellos colaboraron en la búsqueda de las ramas y la madera para que Policarpo fuera quemado. No es de extrañar que donde hay comercio hubiesen judíos. Son expertos haciendo dinero, gloria a Dios. Y aquí, precisamente, uno nota que había una tendencia, en el caso del judaísmo, que era tenida en el imperio como una religión aceptada, mientras que el cristianismo era una religión ilícita, precisamente porque no reconocía el culto al emperador y otras cosas, y sí se habían aceptado algunas de las religiones, incluido el judaísmo, pero no el cristianismo hasta ese momento. Y dice el texto que eran blasfemados por parte de ese grupo, pero también por la misma sociedad en el caso de Esmirna, y estaban siendo perseguidos. La blasfemia aquí era contra la iglesia, contra lo que creían los hermanos, contra lo que ellos eran. Ellos mismos estaban experimentando exactamente la misma persecución que Cristo había recibido de su propia nación. Así que cuando el Señor le dice, yo conozco tu sufrimiento, conozco lo que tú estás viviendo, es porque yo fui por ese camino primero, yo fui por esa senda primero que tú. Es la misma historia, Cristo le está diciendo a su iglesia, que yo experimenté. Es interesante cómo lo expresa un comentarista en el libro de Apocalipsis. Juan Stam, se podrá estar de acuerdo con él en todo, sí o no. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero sí estoy de acuerdo con esto que dice. Dice, a la comunidad cristiana de Esmirna le tocó la difícil tarea de ser una comunidad pobre en una ciudad rica. Sin duda, de una clase social más baja que sus enemigos judíos. Y en una ciudad orgullosamente patriótica y a favor de Roma. Les tocó ser una contracultura disidente. No será la última vez que ser fiel al Señor Jesucristo sea interpretado como traición a la patria. Cristo confirma la fe de esta iglesia, mostrando que sus ojos son lo que determinan la realidad. Ellos te tienen como pobre y te tienen blasfemada, te tienen sin honor, pero delante de mí tú tienes todo el honor del mundo y delante de mí tú eres rica. Como Esmirna dice aquí el texto, tú eres rica. La Esmirna ante la sociedad, la iglesia de Esmirna ante la sociedad era pobre. La iglesia de Esmirna ante los ojos de Jesucristo era rica. Cristo está diciendo, esto es lo que tiene valor, por tanto concéntrate en eso, lo que tú eres delante de mí. Ahora, para esta iglesia que sufre, y para aplicar esto de ser fiel, el Cristo glorificado precisamente dice, esto es lo que tú tienes que oír, no temas. No tengas miedo, versículo número 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto puede ser escuchado por algunos oídos como quizás no muy alentador, porque cualquiera esperaría, o sea, después que el Señor Jesucristo dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco que te están blasfemando, yo conozco, entonces uno esperaría que el Señor dijera, ya eso se acabó, de ahora en adelante viene lo bueno, ya tú pasaste lo difícil. Pues no es eso lo que el Señor le dice, ¿no? El Señor le dice, aguanta, y aguanta más, porque falta otra. Falta otra ola. Viene otra ola. Su pobreza, su deshonra pública. Dice el Señor, aguanta otro chingo. Cristo anima a su iglesia diciendo, no temas en nada lo que estás a punto de padecer. Habrá más sufrimiento, aparte del ya que has tenido. Pero no te dejes atrapar por el temor. La noche era bien oscura, se va a poner más oscura, le está diciendo el Señor Jesucristo. Es una declaración que para algunos podría no parecer consoladora, para mí lo es. En días pasados, yo decía en una reunión que Dios, con las tribulaciones presentes, nos da un prerequisito para las tribulaciones que siguen. Y alguien dijo de la multitud, eso no me da mucho consuelo, varón, ¿no? Eso no me da mucho consuelo, ¿no? Pero el Señor dice aquí, no temas. Y la razón, hermanos, es que el Señor está al tanto y que está al control de esto. Y como nosotros lo notamos, mire cómo el Señor va a seguir diciendo, he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, el Señor Jesucristo, el que es el postrero y que es el final, Él está diciendo, esto es lo que sigue en el capítulo. Ustedes no se lo saben, pero yo me lo sé. Lo que sigue es que el diablo, no los judíos, no la gente de Esmirna, no confundan al enemigo. El diablo va a venir y le va a perseguir y va a poner algunos cuantos en la cárcel esperando juicio, que algunas de esas sentencias pudieron haber sido también, qué sé yo, capital de muerte. Dice Cristo, yo conozco el guión. Yo sé lo que viene, porque yo soy el postrero y yo soy el primero. Yo soy el primero, soy el postrero. Yo conozco este guión, así que lo estoy preparando a ustedes para lo que viene. ¿Esto no le parece a usted consolador saber que Cristo sabe lo que sigue? Y saber que Cristo tiene el control de lo que sigue. Porque si quisiera Satanás que no fueran 10 días. Es lo mismo en el caso de Job. Es lo mismo que el Señor Jesucristo está diciéndole aquí a su iglesia. Yo sé el guión, yo conozco el guión, yo sé lo que viene. Él está diciendo, ustedes van a seguir sufriendo, pero eso no va a ser un sufrimiento para siempre. Es un sufrimiento temporal, pasajero. Algún día ya va a terminar. Ese sufrimiento de ustedes está bajo mi control. Por eso la orden de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que te mueras o sé fiel hasta que te maten. ¿Cuál usted prefiere? ¿Usted quiere ser fiel hasta que se muera? ¿O fiel hasta que lo maten? Bueno, puede ser que ambas estén incluidas, pero en este caso esa iglesia está recibiendo mucha tribulación. Entonces Cristo está diciendo, aunque te amenacen de muerte, mantente fiel. Aunque te presenten lo que te presenten, mantente fiel. Y dice el Señor Jesucristo aquí, ante el desafío y la bendición, dice, cuando tú venzas por medio de tu fidelidad, dice el texto, yo te daré la corona de vida. Y el versículo número 11 terminando, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ser fiel hasta la muerte
puede ser que incluya que ellos precisamente debían de ser fieles dando su vida por el testimonio de Jesucristo. Y le iban a causar muerte física, pero dice el Señor, no hay manera de que te causen muerte eterna, muerte espiritual, porque ya tú tienes mi vida, tú tienes la vida eterna que es en Jesucristo. Sufrir la muerte segunda, la muerte eterna, es la mayor de las tragedias. Esa es la gran tragedia. Fue lo que Policarpo le dijo a su juez en este momento. Esta llama de esta hoguera va a durar 1 hora, pero el fuego de la condenación eterna va a durar para siempre. Se ha pensado en esta iglesia con el enfoque histórico, como también señalamos brevemente anoche, de que es la iglesia de la era de los mártires, y que eso de los 10 días es la persecución de los 10 emperadores antes de que llegara Constantino. Es un enfoque interesante, suena muy bien, pero yo quisiera terminar pensando en el momento histórico de esta iglesia, en el momento en que ellos estaban viviendo, en el momento de este grupo de hermanos que estaban viviendo en Esmirna, lo que ellos estaban experimentando en ese momento, que estaban sufriendo por fidelidad a Jesucristo, pagando un costo alto, muy alto, por ser fieles a la verdad y por ser fieles a Jesucristo. No hay reprensión para ellos. Y nosotros debemos preguntarnos en esta noche, ¿cuáles son los ídolos de nuestros días? ¿Cuáles son los ídolos que perseguimos en nuestros días? Del culto por la imagen eternamente feliz y eternamente joven de nuestros días. ¿Qué del culto a lo prosaico en nuestros días? A lo sensual, a lo vulgar, sin lo cual ninguno de nosotros nos dejan entrar en ningún lado. Porque usted es demasiado serio y santurrón. ¿Qué de la exaltación del egoísmo como virtud en nuestros días? Donde no hay nada más que yo y solamente yo. Y solo yo tengo valor. No importa la familia, no importan los hijos, no importan la pareja, no importa la iglesia, solo importo yo. ¿Será que nosotros nos hemos acostumbrado a estas realidades y no queremos denunciarla o vivir contra esas realidades? Al punto de que no podemos verla. Extrañamente, amados, solo la iglesia que no se mundaliza puede serle útil en alguna manera al mundo que les rodea. Solo la iglesia que no se hace como el mundo puede serle útil de verdad al mundo. Una iglesia que se hace como el mundo para no desencajar, niega su relación con Jesucristo y niega su misión. Ni para adorar a Dios sirve, ni para dar testimonio a los hombres perdidos. Ser fiel hasta la muerte es el único camino de la victoria, es la única manera de nosotros tener una adoración que exalte a Dios y un testimonio poderoso, siendo fiel hasta el final. Es llamativo, hermanos, que este tiempo, precisamente este tiempo, en el tiempo de los padres de la iglesia y eso, en el tiempo de los mártires, fue uno de los tiempos cuando la iglesia más creció. O sea, mientras más cristianos mataban, más gente se convertía. Al punto de que Tertuliano, hay una frase famosa de Tertuliano, vivió como unos, no sé, quizás como unos 100 años más después de Policarpo, en el que Tertuliano dice, y se dice, pues, ¿cómo vamos a hacer para que los cristianos no se sigan multiplicando tanto? A pesar de que lo mataban continuamente. Que Tertuliano había dicho, no lo maten. Si ustedes quieren que ellos no se multipliquen, no lo maten. Porque la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y esta frase es interesante porque lo que Tertuliano está reconociendo ahí es, los cristianos fieles tienen un testimonio tan poderoso que a pesar de tener al mundo entero en contra,
ese testimonio hace que otros se conviertan. Y por eso ustedes quieren que ellos no se multipliquen, no lo maten. Porque cada vez que ustedes matan uno, se convierte en 100. Porque la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y nos deja ver, hermanos, que son las iglesias fieles que realmente van a permanecer. Que son las iglesias fieles a Jesucristo y a su mensaje, que van a comunicar de manera poderosa la verdad. Y van a hacer que las otras personas entiendan que eso es verdad. Una iglesia que se mundializa pierde el impacto de su testimonio. Ser fiel, hermano, ser fiel no nos debilita. Ser fiel nos hace más fuertes. Ser fiel nos hace más fuertes y hace que la iglesia, hermanos, adore a Dios con una mayor entrega y también pueda hablar a este mundo con una mayor entrega, a pesar de que el mundo se oponga. Pero una iglesia mundializada nunca será una iglesia de testimonio para quienes les rodeen. La fidelidad es más poderosa que la conformidad. Nosotros debemos de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias una vez más te damos. Gracias por tu palabra, gracias por llamarnos a ser de Jesucristo. Señor, necesitamos el poder del Cristo victorioso para nosotros también ser victoriosos. Así que anímanos en estos tiempos finales a ser fiel ante la oposición del mundo, ante el intento del pensamiento mundano, Señor, a absorbernos. Estamos en tus manos, recibe toda gloria y honra. Por Jesucristo, te pedimos por el